Juan, como dijimos recién, son todas caras conocidas. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Estoy esperando que terminen de conectarse, se siguen sumando cuadraditos a la pantalla. Bueno, vamos a abrir fuego. Rufino, ¿te parece? Dale. Bueno, quería agradecerles a todos por dedicar tiempo de su jornada a este espacio que, si bien no es nuevo, de alguna manera está renaciendo. Para los que no me conocen, mi nombre está ahí, soy Juan Manuel Francia, soy abogado de la aduana y hace un tiempo me designaron interinamente a cargo del Instituto de Derecho Aduanero del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Y si bien existen foros de debate y de discusión que marcan un poco el pulso de las actividades académicas, en este campo, como la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, me pareció algo sumamente enriquecedor volver a impulsar este espacio, que el único objetivo que tiene es generar discusiones plurales y de interés para la comunidad del derecho aduanero. Y en ese contexto, acaba la aclaración o el comentario en segundo término, entendí, a raíz de la realidad jurisprudencial reciente y luego de una charla con el que va a ser el expositor en el día de la fecha, que tocar un poco los hechos de los casos Pioneer y Maltería Pampa, uno con fallo ya de la Corte y otro con dictamen del Ministerio Público Fiscal, podía resultar de extrema utilidad para entender un poco dónde estamos parados procesalmente hablando. Entiendo que no tiene demasiado sentido presentar a alguien conocido por todos, pero las reglas protocolares así me obligan. Hoy va a hablarnos un poco de estos dos precedentes, el doctor Rufino de Carvarela, egresado de la Universidad de El Salvador hace más de 20 años, es miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Rufino, creo que sos prosecretario del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, disculpame la pifiada. Prosecretario. Prosecretario. Hace 20 años que ejerce la profesión en el ámbito del derecho aduanero, cambiario y de comercio exterior, así que estoy seguro que nos va a deleitar con lo que tenga para decir sobre estos dos casos, que les confieso, en uno no puedo ser demasiado objetivo, porque laburé bastante en lo que fue la estrategia procesal de Maltería Pampa cuando estaba de jefe del equipo de infracciones aduaneras en el Departamento Judicial de Aduana. Y sobre Pioneer tengo algunas observaciones para hacer desde el punto de vista, si se quiere, argumental, ¿no? Me refiero al sendero lógico que eligió la Corte. Pero bueno, esperaremos a que Rufino termine su exposición y veremos qué se puede aportar. Les hago una aclaración de rigor, que nos la hicieron, es parte del aprendizaje de esta nueva experiencia, a raíz de algunos sucesos que han tenido lugar en otros institutos. El colegio optó por canalizar la discusión y las preguntas a través del chat. Creemos que quizás es perfectible, es mejorable, pero no vamos a poder torcer el timón, por lo menos en esta charla. Así que, en todo caso, si están de acuerdo y no sienten que es un escollo muy grande, cualquier cosa lo manejamos vía chat y trataremos de ir llevando el conversatorio en ese sentido. Rufino, ¿querés abrir fuego? Excelente. Bueno, Juan, muchas gracias. En primer lugar, como ya lo hice en otros días, lo vuelvo a hacer por la consideración y por invitarme. También agradezco al colegio, obviamente, al instituto por ofrecer el espacio, que me parece que es sumamente valioso y enriquecedor. Cuánta
cuantas más ventanas haya para poder hablar de estos temas y más heterogénea sea la audiencia, me parece que mejor, y a medida que uno va yendo a distintos lugares, de que se van incorporando otras personas, más allá de que, como dijimos antes, vemos muchas caras conocidas, afortunadamente. Me parece que este es un tema que es sumamente rico porque de alguna forma atravesó a los últimos, qué sé yo, 20 años, si se quiere, del comercio exterior argentino. Y como digo siempre cuando tengo que empezar a hablar de estos temas, es difícil separar lo que tiene que ver la valoración aduanera con las operaciones de triangulación con las situaciones de estrés cambiario que le toca vivir al país. Antes pensaba, no tengo del todo claro si es el huevo o la gallina, o sea, si son las medidas las que generan la escasez, si hay escasez, entonces generan las medidas, pero hay una vinculación que es innegable, tanto para INPO como para Expo, o sea, lo que es sobre y subfacturación, está íntimamente relacionado a esas cuestiones. Y no tanto, si bien es una cuestión que encierra en muchos casos cuestiones de renta, digamos, de impuesto a las ganancias o cuestiones tributarias, siempre están focalizadas principalmente a la cuestión de las divisas, a la escasez de divisas, de los problemas de balanza de pago. Y con la particularidad, si hablamos de estas cuestiones de renta, de divisas, de control aduanero, vemos que están involucrados la aduana, la DGI y el Banco Central. Pero este último tiempo, en verdad, yo no digo este último tiempo, en verdad, creo que como una generalidad podemos decir que ha sido la aduana quien ha tenido una participación más relevante y activa en el control de estas operaciones, cuando podría ser que también sean otras áreas, que sean la DGI principalmente, y también el Banco Central, que lo hagan de manera activa, pero bueno, estos tres antecedentes. Pues me voy a tomar, Juan, el atrevimiento de agregar uno más. Además de Pioneer y Maltería Pampa, me parece que es muy importante también mencionar el caso de Procter & Gamble. El caso de Procter & Gamble tiene la particularidad, primero que tuvo mucha exposición en los medios en su momento, y digamos, sirvió para algunas compañías como un elemento a considerar a la hora de establecer, digamos, modelos de negocios o establecer criterios de precios y valoración globales. Entonces me parece que es muy importante. Está dentro de lo que es el campo intelectual, el caso de Procter & Gamble, y los otros dos casos de Pioneer y de Maltería Pampa estamos dentro del campo de las infracciones. También tengo que hacer la aclaración, como hiciste vos, Juan, no voy a decir cuál de los tres, pero hay uno de estos tres casos que a mí me es bastante familiar, por así decirlo. Los tres los hemos seguido muy de cerca, pero no me ha tocado participar de manera directa, así que los he seguido muy de cerca, como casi todos los que estamos acá. Pero bueno, hecha esta introducción, que fue bastante larga, me parece que lo primero que tenemos que definir es los dos elementos principales de la materia que nos convoca, que son las triangulaciones y la valoración. O sea, ¿qué es una operación triangulada y qué entendemos por valoración aduanera? Por operación triangulada, me parece que una definición posible que podemos hacer, la tengo acá anotada, yo la saco de un código, de una resolución de Costa Rica, de una norma de la Dirección de Aduanas de Costa Rica, que básicamente
dice que se da cuando hay 2 o más operaciones continuadas de compraventa internacional de mercadería que tienen lugar antes de la nacionalización de los bienes que involucran por lo menos a 3 sujetos de jurisdicciones distintas. Creo que abarca todos los aspectos que son relevantes para analizar este fenómeno. Por lo general, se puede dar que de estas 3 jurisdicciones y uno de estos operadores sea un simple revendedor, pero por lo que vemos, lo más común es que exista un tercer operador que asuma determinados riesgos y funciones, y estos riesgos y funciones sean, estoy hablando de casos no patológicos, digamos, pero que sean fácilmente comprobables o individualizables. Como riesgos podemos mencionar el de incobrabilidad, el de riesgo de inventario, de cuestiones cambiarias. Hay muchos riesgos que se asumen. Después, como funciones, y uno que es muy reciente, ahora lo voy a describir, podemos hablar de funciones de marketing, de back office, algunas otras cuestiones comerciales, publicidad, desarrollo de mercados, investigación y desarrollo tecnológico, o que el tercer operador sea el titular de los intangibles que están embebidos en la mercadería. Pero a veces todo esto parece muy teórico y no tan plausible, pero creo que si analizamos lo que pasó a partir del segundo año de gobierno de Alberto Fernández y cómo se encaró la cuestión de las divisas, y puntualmente cuando se establecieron, ¿se acuerdan?, las categorías A, B y C, y la suspensión de pagos al exterior de importaciones, hablando de todos los pagos, ¿no?, pero hablando específicamente de importaciones, por 6 meses, y después por bastante tiempo más, o por algunos montos limitados, ahí me parece que se vio claramente que la función de un tercer operador vinculado tenía un sentido, y básicamente un sentido en materia de financiamiento. Los importadores argentinos, que básicamente importaban insumos o repuestos, que compraban a un proveedor no vinculado, no podían seguir comprando con plazos sin anticipo o comprando con una espera de 6 meses o un año, o la incertidumbre que generaban, no digo que haya terminado, la incertidumbre o las normativas de restricciones, pero en ese periodo eso estaba muy agudizado y muchas empresas locales se vieron obligadas a recurrir a financiamiento en condiciones que no se podían conseguir si no fuesen con una vinculada, por la falta de certeza que había respecto de cuándo se podía pagar, y por una financiación de ese tipo podía llegar a generar. Entonces, creo que ahí se vio bien claro que muchas veces que interviene un tercer operador, o en la mayoría de los casos que interviene un tercer operador vinculado, tiene una sustancia y tiene una justificación legal o atendible desde el punto de vista de valoración. Como digo, si bien esto lo vimos acentuado por estas cuestiones cambiarias de último tiempo, no sé, la OMC, por ejemplo, dice que no menos del 70% del comercio internacional se maneja entre empresas vinculadas. Y esto es algo que lleva mucho tiempo. O sea, no es algo novedoso. El comercio internacional de hace un tiempo, por cuestión de planificación global, se maneja de esa forma. Y esto lo vimos que impactó en la normativa hace bastante tiempo. No sé si vemos el régimen de origen del Mercosur, cuando hace referencia a cómo se deben, y al ADI también, cómo se deben completar los certificados de origen que están intervenidos por un tercer operador, dónde se debe poner el número de factura, cómo se deben completar. O sea,
Después tenemos la circular Telex, a ver si tengo el número acá, sí, la 354 del 92, o sea, ya desde el 92 vemos que esto se viene hablando, una nota externa del 2009, como dice, cómo tratar las operaciones de exportación. O sea, este primer sesgo que se puede tener respecto a una mirada negativa o no necesariamente vinculada a la opacidad, que es un concepto que a veces la FIP lo generalizó. Vemos que en contextos normativos para operaciones de GAPES está previsto hace mucho tiempo. Una resolución que me parece que es muy interesante, que aborda este tema, es la Resolución General 4419 del 2019, que trata específicamente las destinaciones de importación a consumo vinculadas a cláusulas de revisión entre empresas vinculadas en donde intervenga un tercer operador y cómo se tienen que abordar la investigación y la valoración de esas operaciones. Se me ocurre también la comunicaciones del Banco Central, que expresamente lo determina así, como la comunicación 3616. En definitiva, bueno, el Comité de Valoración Técnico de Aduana, en la opinión consultiva 1421, el comentario 22, a esa opinión consultiva, que es donde desarrolla el concepto de última venta, en los casos de ventas sucesivas, antes de la valoración como el valor, como el precio a tener en cuenta en operaciones de triangulación o de ventas sucesivas. Después lo encontramos también en el Código Aduanero de la Comunidad Europea. Y así vemos que en distintas legislaciones el concepto de ventas sucesivas o ventas sucesivas antes de la valoración o triangulación está previsto. Entonces, de manera que lo que hemos visto en algunas autoridades argentinas, obviamente por el contexto que describí antes, ese sesgo negativo, yo creo que no necesariamente tiene que ser así. O sea, que toda operación de triangulación y vinculación tenga una connotación negativa. Y creo que la jurisprudencia, estos tres fallos, principalmente Maltería Palpa y Pioneer, hablan un poco de eso, de tener en cuenta las operaciones lícitas y estas estructuras válidas en el comercio exterior. Básicamente, como dije antes, cuando se generan estas operaciones, estas situaciones de estrés cambiario y de balanza de pagos, que obviamente se exponen en la actualidad y se hacen más evidentes mediante las nuevas tecnologías, estas posiciones o estructuras más arriesgadas, si se quiere, más aventuradas de las empresas, se exponen a través de Lindira y otras herramientas jurídicas tecnológicas que antes se corren un velo, si se quiere, de valores o puntos o características de operaciones que antes no se podían ver. Entonces empiezan con inmediatez a surgir diferencias entre los valores de origen y los valores de destino, que en algunos casos, o sea, exponen una realidad vidriosa que en algunos casos puede ser para atender, y en otros casos, para atender me refiero condenables y perseguibles, y en otros casos no, que responden a parámetros lícitos de operaciones lícitas. ¿Cómo es que el gobierno argentino en estos últimos 20 años ha encarado esta problemática? ¿Cómo lo ha perseguido? Y como dije antes, me parece que con una participación determinante y predominante de la aduana, básicamente lo ha hecho desde el punto de vista de las infracciones y de los ajustes de valor y de ya la cuestión delictual con denuncias de contrabando y denuncias penales cambiarias. Desde el punto de vista de las infracciones, a través de la figura del 954, principalmente el inciso C, básicamente la declaración exacta, y a través de los ajustes, me parece que en muchísima menor medida, ajustes de valor de exportación y ajustes de importación. Pero básicamente en estas operaciones, bueno, perdón, en estas investigaciones lo que vemos es una presunción de que hay una
sobre o subvaloración cuando hay una diferencia en esta valoración, en el precio de origen y en el precio de destino, con un desconocimiento total de la participación, del valor aportado por el tercer operador. Digamos, si hay una vinculación, si hay una triangulación, no digo automáticamente, pero de manera muy marcada se ve que hay un desistimiento del valor de transacción, no se tiene en cuenta el comentario que hacía antes, el comentario 22 del comité 22.1 del comité de valoración, respecto de que el precio de la última venta antes de valoración es el valor de transacción. Se rechaza cualquiera de los dos precios declarados para la importación o para la exportación. Si se quiere, o desde mi punto de vista, de manera arbitraria, y se empiezan estas acciones que comentaba antes. A mí, este tipo de razonamiento, desde el punto de vista teórico, tiene un fallo, que tiene un error que si uno lo extiende es evidente, que siempre en estos casos el hecho disvalioso ocurre en una jurisdicción local. Siempre es el argentino, a los ojos de las autoridades argentinas, quien está manipulando los precios. Vale decir, si hay una supuesta sobrefacturación de importación, descarto el valor de importación y voy al valor de exportación, sin considerar que podría estar sucediendo que se trata de una subfacturación en origen y de una sobrefacturación en importación, en destino. Y del otro lado pasa lo mismo. Cuando hay un cuestionamiento de los valores de exportación en función del segundo valor de origen, de destino, que nunca puede ser una sobrevaloración de importación, sino siempre se trata de una valoración de exportación. Entonces, me parece que esto, o sea, desde el punto de vista teórico, tiene un fallo desde el vamos conceptual que si uno lo generaliza no puede ser posible. O sea, un tercer operador y una vinculación no pueden ser elementos y una diferencia de precio decisivos para descartar el valor de transacción o el precio real para exportación. Lo que vemos en estos casos es lo que el concepto de desplazamiento de la norma de valor. Yo creo que esta idea la vi por primera vez en unos artículos de Barreira o de Lascano, no me puedo acordar, pero no me lo puedo atribuir. De eso estoy seguro. De algún lado lo saqué, por lo menos con estas voces, el término desplazamiento de norma de valor. Pero para hablar de este desplazamiento tenemos que definir la norma de valor y hay una definición que la voy a leer textual, que es de Lascano, que me parece que es muy buena, que habla cuando la norma de valor básicamente es un conjunto de principios y reglas establecida con relación al modo de determinar el valor de las mercaderías. Lo que es importante es que el conjunto de principios y reglas es legal, es normativo, surge de la ley, y en un Estado de Derecho la aplicación de la ley es mandatoria, digamos, no es facultativa, digamos, no es discrecional, bueno, en este caso aplico la ley o no. Entonces, cuando hay una norma de valor, ya sea en IMPO o en EXPO, lo que manda la ley es que se aplique. Hay muchísima jurisprudencia respecto de cómo tiene que ser fundado una cuestión de valoración en cuanto al apartamiento o alejamiento o el descarte del valor de transacción y de los subsiguientes métodos de valoración, digamos. Uno no puede correrse de ese lugar de manera arbitraria e infundada. Entonces, definida que es la norma de valor por Lascano, básicamente tenemos que tener en cuenta que tenemos una norma de valoración para IMPO y una norma de valoración para EXPO, o de aplicación mandatoria. Para IMPO no tenemos dudas, que básicamente es el acuerdo de valor del GATT, que recepta la noción positiva de valor, que la definimos o la resumimos como el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado
o por pagar. Y como vimos antes, en los casos de operaciones trianguladas, o sea, de ventas sucesivas, este precio, este valor de transacción, es la última venta antes de la nacionalización. Para lo que es la norma de valor de exportación, tenemos el artículo 735 y siguientes del Código Aduanero, que habla, acá no lo vemos tan claro como en el caso de IMPO, que se incorporó directamente el acuerdo de valor como normativa y con las aprobaciones del Código Aduanero, pero acá dentro del 735, cuando se refiere al valor real, digamos, definitiva, más allá de algunos tecnicismos, la jurisprudencia ha dicho que estamos hablando del valor de transacción. Entonces, definidas lo que son la norma de valoración para IMPO y para EXPO, me parece relevante reparar en cómo es que este desplazamiento de la norma de valoración, o sea, de las cuestiones del valor de transacción en los dos casos y de los órdenes subsiguientes se han dado en los métodos de valoración, cómo es que ha tenido lugar. Como dije antes, es pacífica la doctrina del Tribunal Fiscal y de Cámara y de Corte respecto de que, como todo acto de cuestionamiento de valor, perdón, como todo acto administrativo emitido por la administración, cuando cuestiona un valor y desconoce el valor de transacción y después se hace un ajuste en función de los métodos de valoración, lo tiene que hacer de manera fundada y motivada. Entonces, ¿pero qué es lo que vimos en estos casos? Que este desplazamiento se da por dos cosas. Principalmente, se descarta la aplicación de la norma de valoración, el valor de transacción, sin aplicar los mecanismos previstos por la ley, y se aplica directamente el INDIRA. Se aplica directamente el INDIRA o informes con otras aduanas que surjan valores distintos. También se aplica en algunos casos los parámetros de la ley de impuesto a las ganancias, el informe de precio de transferencia en caso de que haya algún ajuste, pero lo que vemos como denominador común es que en estos tres casos, como en estos dos casos, ya sea que se aplica el informe de precios, algún parámetro de realidad económica o alguna situación que pueda salir de la 1183 sobre el impuesto a las ganancias, o el INDIRA, lo que siempre se da es el desconocimiento del tercer operador de los riesgos y funciones que asume, que obviamente los riesgos y funciones que asume, como habíamos dicho, ese costo de financiamiento, esos intangibles que están vividos, natural, o ese riesgo de inventario, o esa publicidad, o ese marketing, naturalmente tienen un costo y tienen que sea difícil de determinarlo, es otra cosa, pero que tiene un valor y que las empresas, incluso en términos de vinculación, no lo regalan, me parece que es indudable. Y otro tema que me parece que es importante, en función de argumentaciones que hemos visto en algunos fallos, principalmente del Tribunal Fiscal, es que la existencia de una infracción no habilita este desplazamiento de la norma de valoración. Y el Código Aduanero expresamente lo establece así. En el artículo 878 y el 919, tanto para IMPO como para EXPO, establece que son obligatorias las normas para atender estas cuestiones, son obligatorias las normas de valoración en el marco de las infracciones y del delito. O sea, el acaecimiento de un supuesto incumplimiento normativo no le da carta blanca a la administración para resolver de manera que entiendan más acertada cuál puede llegar a ser el mecanismo para llegar al valor acertado. Porque en definitiva, en estos casos, lo que se está discutiendo, independientemente del interés sea básicamente las divisas, en verdad lo que está hablando es una cuestión de valoración y no otra cosa. Como vimos, hay casos donde los tributos no están en juego y sin embargo lo que interesa es la valoración en términos de poder cuantificar cuál es el monto de las divisas que deben ingresar o egresar. Algo que me parece que es importante también
y teniendo en cuenta lo que impacta en estas investigaciones los informes de precio de transferencia, es que la intención válida, me parece, interesante desde el punto de vista académico también, y en los hechos, de esta intención de pretender armonizar las normas de valoración de aduana y de precio de transferencia, no pueden derivar en la aplicación de una norma de valor distinta, digamos. Y creo que es importante sobre este punto reparar en la guía de la OMA sobre valoración de aduana y precio de transferencia. Es un documento muy interesante que determina cómo es que se deben tener en cuenta los informes de precio de transferencia en las investigaciones de valor. Hay un comentario que es posterior a la guía de la OMA sobre valoración de aduana, o sea, básicamente recepta los criterios que surgen de esa guía, el comentario 23-21, que básicamente lo que dice es la aplicación del informe de precio de transferencia no puede ser irrestricto, la aplicación y sus parámetros de valoración no pueden ser irrestrictos, sino que se tienen que hacer, esta es una traducción, perdón, dice una case by case basis, o sea, caso a caso, de manera puntual, y ver efectivamente qué influencia o cómo impactó específicamente en ese caso puntual, sin aplicar las normas directamente de valoración. Y esto es importante cuando veamos la jurisprudencia que específicamente lo trata Maltería Pampa. Entonces, cuando hablamos de jurisprudencia y la actualidad de la jurisprudencia, yo quise agregar el caso de Procter, porque me parece que está bastante vinculado a esto que estábamos hablando recién. Pero empecemos primero por Pioneer, vayamos después por Maltería Pampa y terminemos después por Procter. Pero creo que de los tres podemos sacar conclusiones muy válidas. Para resumir, el caso Pioneer se trata de un supuesto de ventas sucesivas entre empresas vinculadas, son semillas provenientes de Brasil, donde ingresan al país con un mayor precio al declarado en origen, donde interviene una empresa vinculada uruguaya, no tenemos tributos en juego, y lo que persigue acá el Estado es la cuestión vinculada a las divisas mediante la figura de 954, inciso C. Acabo de leer textualmente cuál es la postura de aduana respecto de este tema, que dice, o por lo menos a mí la que me parece más relevante, me parece que es valiosa y tiene que ver con la aplicación del INDIRA, dice, el acuerdo únicamente es obligatorio cuando se pretende modificar la base imponible. Esto es cuando se persiguen fines estrictamente tributarios y que transcribe, dice ahí la cita, y señala que no es necesario acudir al procedimiento de recomposición en el ámbito infraccional cuando la prueba del precio pagado por pagar fue obtenida por otras vías como puede ser el sistema INDIRA. Entonces, en la postura de aduana, lo que vemos en el caso de Pioneer, era lo que habíamos hablado antes. Básicamente, hay un tercer operador, hay una vinculación, vemos que el INDIRA arroja un sistema distinto y expresamente yo no voy a aplicar la norma del valor, o sea, no voy a aplicar el acuerdo de valor del GAP, sino que voy a desconocer al tercer operador y voy a aplicar INDIRA. Recordemos que la figura que se persigue en este caso, que es la declaración exacta, inciso C, tiene un presupuesto básico y fundamental, que es la existencia, un presupuesto fáctico inicial, que supone la diferencia entre la declaración aduanera y lo que efectivamente se corresponde y se compruebe al momento de la verificación. Es decir, el importador declara algo y que la aduana compruebe otra cosa distinta de lo que se ha declarado. Y obviamente esta diferencia tiene que generar o un perjuicio fiscal, o una transgresión a una prohibición, el inciso B, o una diferencia en el ingreso o egreso de las divisas, la exactitud de esa diferencia.
Lo que tiene, la particularidad que tiene este caso, para los 3 casos, creo que es determinante, es que en los 3 casos se pudo corroborar que el importador declaró lo mismo que estaba en la factura, que esa factura se contabilizó de esa misma forma y que efectivamente pagó o cobró del exterior lo que está asentado en su contabilidad. Es decir, tanto en los registros contables, en los registros documentales, y cambiariamente el precio es uno solo y no existe una diferencia en los elementos de la declaración distinta de lo que se corroboró. Entonces, lo que dice la Corte respecto a este punto, dice, y lo voy a leer textual también, que la existencia, esto no es textual, lo que voy a decir al final, que se tuvieron por demostrados los precios declarados por Pioneer que se correspondían con los efectivamente pagados por las compras realizadas y que eso, esto lo quería leer textualmente, y que eso elimina toda posibilidad de configuración de la infracción imputada. Y sigue también y dice, toda vez que ha sido descartada la existencia de diferencias en la declaración comprometida y el resultado de la comprobación de los pagos al proveedor, esto es un requisito ineludible para la configuración del tipo infraccional perseguido. Y lo que es importante es que hace una referencia, el fallo Pioneer, específica al comentario 22.1, que habíamos hecho referencia antes respecto de que el precio es la última, el precio en materia de operaciones trianguladas, es la última venta antes de valoración. Y lo establece específicamente. Entonces, de Pioneer lo que quiero resaltar es básicamente esta cuestión que tiene que ver con no puede haber una declaración exacta si no sea el presupuesto fáctico esencial que tiene que ver con la diferencia entre lo declarado y lo constatado por la aduana. Después, si quieren, pasamos al caso Maltería Pampa, que como dijo Juan, este caso todavía no está resuelto, que tiene, perdón, de Pioneer, no dije la fecha, es un fallo de fines de febrero del 2024, y Maltería Pampa tiene hace muy poquitos meses el dictamen de la Procuración General que es favorable al exportador. En este caso, se trata de una exportación de Argentina hacia Brasil, que involucró ventas sucesivas entre empresas vinculadas, y como decía antes, es el espejo de la operación anterior, es un precio inferior al momento de exportación, al que se corrobora en destino al momento de la importación. Pero este tiene el aditamento, y me parece que en ese sentido es un poco más rico, que se constató en el marco de la investigación que el exportador se había efectuado un autoajuste positivo de valor en su informe de precio de transferencia para aquellas operaciones que estaban comprendidas en esta investigación. Básicamente, al igual que en el caso anterior, a través del INDIRA se determina esta diferencia y se inicia esta denuncia. Me parece que los puntos principales de este dictamen tienen que ver, primero, esta diferencia a la que hacíamos referencia antes, que la toma de Pioneer y la menciona expresamente, o sea, elimina toda posibilidad de configuración de la declaración exacta cuando no se da una diferencia entre lo declarado y lo corroborado por la administración. Acá vuelvo y hago un pequeño paréntesis. En este caso, también se corroboró esta triple exactitud entre la factura, lo declarado y lo efectivamente pagado en este caso, o sea, lo efectivamente girado. Después cuando habla, lo quería resaltar, ya lo había dicho, pero lo quería resaltar porque me parece que es importante. Después, respecto del precio de
de exportación, básicamente, o sea, lo que dice es que no se puede desconocer la intervención de un tercer operador, como si se hubiese efectuado una venta directa con Brasil, porque se trata de una empresa vinculada o de una operación de transacción. Básicamente, tiene que haber una fundamentación y un criterio razonado para poder descartar y reemplazar el precio de la segunda operación, que era lo que hablábamos antes respecto del apartamiento de la norma de valor y la aplicación de los mecanismos de valoración tienen que ser razonables y fundados. Otro elemento que me parece que es importante y que no está tan desarrollado, o creo que no está desarrollado en Pioneer, tiene que ver con esta cuestión de la inversión de la carga de la prueba. Lo que habíamos visto en distintas investigaciones de aduana y jurisprudencia del Tribunal Fiscal, cuando había operaciones de triangulación y empresas vinculadas, básicamente decían que estos dos elementos de alguna forma invertían la carga de la prueba y ponían en cabeza del exportador, el importador, por tratarse de empresas vinculadas y por estar en una mejor posición para poder acreditar los extremos de vinculación y los extremos de la valoración, y tenían que ser ellos quienes debían probar que el precio declarado era el correcto y que no se había cometido una infracción. En este sentido, me parece que la procuración es muy clara y expresamente dice lo siguiente: la vinculación existente entre las partes que intervienen en la operación pueden ser consideradas solamente como un indicio de la conducta reprochada, pero no como una prueba suficiente para descartar el precio de la mercadería exportada y admitir implícitamente como válido o idóneo el que fue concertado en la operación sucesiva realizada entre Uruguay y Brasil. Yo creo que en este sentido me parece que ratifica la jurisprudencia a la que ya habíamos mencionado. Respecto de la sustancia del tercer operador, que también es exigida en distintos fallos del Tribunal Fiscal y postura de la aduana, que básicamente fundaban su teoría de que tendría que acreditarse la sustancia de lo que y las funciones que establece el tercer operador, conforme surge la ley de impuesto a las ganancias y algunos parámetros de la resolución que regula la cuestión en materia de precio de transferencia. Puntualmente estableció que estas eran cuestiones ajenas a la cuestión aduanera. Básicamente, la ley de impuesto a las ganancias y la regulación de informe de precio de transferencia, o reconocer esas aplicaciones en materia infraccional y naturaleza penal, implicarían expresamente dice, una prohibición o sea, una incriminación por analogía que está expresamente vedada. Básicamente, asimilar esos criterios normativos ajenos a la materia aduanera implican, en materia infraccional, una incriminación por analogía que está prohibido. Y yo creo que esto se vincula, de alguna forma, con lo dicho por la OMA respecto de cómo mensurar, cómo valorar los informes de precio de transferencia, que pueden ser indicios, que pueden ser elementos a considerar, porque no los descarta, pero no pueden ser la norma a aplicar y esos parámetros no se pueden aplicar directamente en estos casos. Y finalmente, en el caso de Procter & Gamble, este es un caso que, bueno, ¿se acuerdan? Salió en todos los diarios y tuvo mucha
yo creo que fue en el 2013, 2012, creo en el 2013, que tuvo mucha relevancia y peso para quienes asesoramos en su momento a los operadores por la consecuencia que podía tener. En este caso lo que había sucedido es que se habían denunciado todas las operaciones, no algunas, sino todas las operaciones desde el 2010 al 2013 que había realizado esta empresa, las operaciones de importación que había realizado con empresas vinculadas y trianguladas, con operaciones provenientes de Brasil, que no tenían un interés tributario, porque pagaban arancel cero, pero que sí venían con una diferencia en algunos casos bastante marcada. Y básicamente en el marco de esta operación, la aduana lo que hizo fue determinar que esas facturas, al desconocer el precio de las mismas, eran ideológicamente falsas y que no podían representar un valor real para la operación. Y hay 4 puntos que me parece que tienen vinculación con lo que habíamos dicho en materia Pampa y en Pioneer, que habla a los efectos de descartar esta denuncia. Esto terminó llegando a la Corte y se dejó firme el dictamen del juez de primera instancia, donde establecía que no había una configuración de un contrabando, y lo establecía por los siguientes puntos. Básicamente decía que no se había acreditado que las facturas presentadas fueran ideológicamente falsas porque había una identidad o porque no se había podido acreditar que hubiera una diferencia entre lo declarado y lo comprobado. También decía que las funciones y asunciones y riesgos asumidos por el tercer operador se correspondían con lo que se había podido acreditar. Básicamente se había podido acreditar que las cuestiones de marketing, de publicidad y los riesgos asumidos eran ciertos, que los precios que estaban involucrados eran de mercado. Puntualmente dijo que eran razonablemente consistentes, y finalmente determinó que de la contabilidad de la compañía surgía que estos precios habían sido declarados y en los que se habían pagado al exterior. Entonces, si tenemos que destacar, me parece, algunos elementos comunes de estas 3 investigaciones, que creo que de alguna forma podemos decir que ponen, no sé si coto o cortan muchísimo la forma en que se pueden llegar a realizar las investigaciones de ahora en más. Básicamente lo que establece es que para la teoría de la inversión de la carga de la prueba en materia de infracción aduanera, la vinculación y la triangulación no pueden ser utilizados como una presunción en contrario, y que no ponen carga de los operadores esos elementos, porque estamos en una cuestión infraccional básicamente, y además esa presunción no es legal, no surge de ninguna norma. Después, otro elemento que es característico de las 3 investigaciones tiene que ver con la ausencia de diferencia entre lo declarado y lo corroborado, tanto documentalmente, contablemente, como cambiariamente. Eso me parece que es determinante. O sea, el presupuesto básico para descartar la infracción o para que se produzcan los efectos que requiere la infracción son aquellos y no otros. Y después creo que es importante que ya tenemos claro la cuestión vinculada a cuál es la norma que se tiene que aplicar en estas investigaciones y cuál es el marco que tiene para actuar en la administración, que básicamente son el código, el acuerdo de valor, por un lado, o el código aduanero para casos de exportaciones. ¿Cuál es el alcance que pueden llegar a tener estas investigaciones
los informes de precio de transferencia, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con la ley de impuesto a las ganancias en estas investigaciones. Y un poco para ir terminando, por lo menos esta primera parte de la presentación, creo que lo que está diciendo con estos fallos la justicia es que existe la posibilidad de que haya operaciones de vinculación y que son de triangulación, que son lícitas, que no necesariamente son opacas, que por lo menos si tienen algún cuestionamiento del punto de vista tributario y del precio, este no sería el camino. Básicamente no se estaría tratando si se dan estos requisitos, no se estaría tratando de una infracción ni de un delito, y que tendrían que ser otros los mecanismos perseguidos, otros los organismos vinculados a la persecución de este tipo de operaciones. Creo que son relevantes en el sentido que deberían marcar a la administración los pasos a seguir. Creo que también fijan cuáles son los elementos para que una operación sea considerada lícita. Entonces, no solo está hablando de las cosas que corresponden, sino también de cómo se puede perseguir aquellas operaciones que no son lícitas, que me parece que son las que más tienen que interesar a las autoridades, básicamente. Vamos, Rufi. Vamos. Bueno, obviamente gracias por la exposición y el desarrollo que tuvo. No nos queda mucho margen de tiempo porque nos pidieron del colegio liberar la sala virtual para las 17:20. Pero yo quería hacer un breve comentario, una digresión, particularmente con el caso Pioneer, ¿no? El principio de plena competencia y su aplicación en la valoración aduanera y la relación o el rol que cumplen los precios de transferencia, los estudios de precios de transferencia en la valoración en aduana, es un tema que da para muchísimo. Es un tópico que hace décadas se está estudiando, pero que desde mi concepción no ha perdido vigor. Y en ese contexto, yo creo que dicho a grandes rasgos, ¿no? Y siempre en un marco teórico, para de alguna manera poder empezar a pensar que hay indicios de que una triangulación es reprochable, porque no toda triangulación es reprochable, está claro, sino aquellas que tienen planificación fiscal nociva, hay dos conceptos que cobran protagonismo, ¿no? Que es la sustancia del tercer operador y la transferencia internacional efectiva. Y bajo esta premisa, o al abrigo de estas dos ideas, a mí me hubiese gustado particularmente, lo digo con absoluta modestia, que la Corte en Pioneer se metiera en otro análisis que para mí es un poco más profundo, y que de hecho tenía el pie, tenía la plataforma de despegue, porque cuando la Corte menciona la obra de Solesi, es esa misma obra la que habla de la complejidad que presenta el juego entre el comentario 22.1 y la opinión consultiva 14.1. ¿Por qué? Porque el comentario 22.1 hace referencia a la última transferencia o a la última venta, y el 14.1 es el que hace hincapié en la transferencia internacional efectiva, que tiene absoluta relación con la idea de la triangulación, que nos evoca una figura geométrica con tres vértices o tres lados. Digo, no siempre hay que quedarse en el importador y exportador, hay que mirar bajo determinados parámetros un poco más allá. Y en ese sentido, quizás la Corte, o seguramente la Corte haya considerado que no haya sido necesario, pero a mí me hubiese gustado despejar un poco la complejidad que se presenta a la hora de conjugar esos dos conceptos. Solesi dice, yo me
me tomé la molestia de extractar esas 3 líneas, debería estarse a la última venta anterior a la importación. Y cuando las circunstancias lo aconsejen, puede recurrirse al criterio que admite una venta anterior, que permite la opinión consultiva 14.1 y no clausura el comentario 22.1. No tengo mucho más que agregar. Quería traer a colación un poco esa visión sobre el desarrollo argumental del fallo de Pioneer. Te agradezco la molestia de haber tomado parte de tu jornada para exponer esto y seguramente parte de tus jornadas previas para prepararlo. Si alguno tiene algún comentario para hacer, no es del todo práctico hacerlo vía chat, pero abrimos el juego teniendo en cuenta que nos quedan menos de 10 minutos. Juan, antes de que leas, hago un comentario que me parece que es valioso. Lo que digo, no lo voy a decir yo, pero creo que tiene que ver con eso. A ver. El hecho del pago o el ingreso efectivo es un elemento muy importante a los efectos probatorios, pero yo creo que, y más teniendo en cuenta las particularidades de estos últimos tiempos en cuanto a la posibilidad de acceder al mercado de cambios para pagar, no puede ser determinante. O sea, es un elemento más de prueba, pero supongamos que un importador no pudo pagar y le están cuestionando las operaciones. Ahora hay un montón de importadores que hace varios años no pueden pagar afuera operaciones vencidas. Y les cuestionan, y si vos no tenés elemento de ese probatorio, entonces yo creo que es importante esta identidad, pero se van a presentar muchos casos donde por distintas razones no se vaya a poder acreditar esto. Me imagino, así como para IMPO, que vos no hayas podido pagar y cancelar tu obligación en el exterior, o tanto para Expo porque, supongamos, vos tengas una compensación. Entonces no hayas liquidado, pues hayas compensado deudas con operaciones de importación con tus vinculadas, quienes tuvieron que salir en tu auxilio porque vos no podías comprarle a un independiente porque no te daba financiación. Un poco para complejizar la cuestión. Pero se van a dar, me parece que en las investigaciones que tengan lugar en estos últimos 3 años, que investiguen en los últimos 3 años, situaciones donde no va a poder ser tan claro este respaldo cambiario de las operaciones. Y la verdad que como abogado uno siempre se siente más cómodo cuando te cuestionan un valor que está en la factura, que está en la declaración, y que vos acreditas que lo pagaste o que lo cobraste. Claro. Además, ¿qué pasa cuando cobrar o pagar no depende tanto del importador o el exportador? Bien, bien. Bueno, si nadie tiene algo que agregar, ahí te estoy leyendo, Daniel, ¿eh? Sí, coincido. Muy útil la exposición de Rufo. Bueno, si nadie tiene más nada que agregar, cerramos esta iniciativa de charlas y entiendo que nos volveremos a encontrar el mes que viene. Bueno, aprovecho también para saludar a todos. Muchas gracias, Juan, por el espacio y a todos por sumarse. Gracias a vos. Ojalá que vengan más eventos de esta naturaleza en el futuro. Iremos puliendo los detalles. Gracias a todos, ¿eh?